Bien, entonces fíjense, creo que nos habíamos quedado en estos conceptos. Sabemos que si yo hago la composición de una función con su inversa, obtengo la función identidad, o sea, x, ¿verdad? Pensemos que g es la inversa y f es la función original, entonces al hacer composición entre ellas, obtenemos, aquí está, la función identidad. Recuerden que esto no es un exponente, ¿vale? Incluso por aquí dibujamos que prácticamente si menos 1 lo estoy considerando como exponente, debe de abarcar a toda la función por fuera, y en ese caso el nombre correcto es la función recíproca, o bien función inversa multiplicativa. Es muy importante que yo pues defina qué es la inversa multiplicativa, porque de otro modo, pues yo podría motivar a la confusión de que fuera la función inversa, cosa que es muy diferente. Bien, aquí tenemos algunos conceptos. El dominio de la función inversa es el rango de la función, el rango de la inversa es el dominio de la función, esto ya lo habíamos comentado. La función inversa también va a ser una función 1 a 1, la inversa de la inversa es la función, y la inversa de f es única. Una función tiene una y solamente una función inversa, no tiene dos. ¿Sí? No tiene dos. Solamente tiene una. De hecho, esto viene siendo la propiedad de unicidad de la función inversa. Esta propiedad o axioma de la unicidad, pues también reafirma mucho lo que hemos platicado de que la matemática tiene esta parte lógica, es hermana de la lógica, lógica clásica, ¿sí? Y en la lógica existe el equivalente a los axiomas y postulados, esto ya lo habíamos platicado. El equivalente son precisamente los primeros principios. Y dentro de los primeros principios está, por ejemplo, el principio de unicidad, aunque también está el principio de no contradicción, es otro de los primeros principios. ¿Alguien llevó lógica en la preparatoria? Yo, profe. ¿Quién? Yo. ¿De qué prepa vienes? El CECITEC. ¿Necesité? ¿Quién más llevó? Yo, pero no me la dieron bien. ¿Nunca qué? No me la dieron bien. Miren, lógica es una materia, olvídense, padrísima, ¿eh? Padrísima. Y efectivamente la tiene que dar una persona que la sepa dar bien. Es como matemáticas, ¿sí? Porque sí, no es una materia fácil, es una materia muy profunda, y sobre todo que son de las materias que se tienen que dar bien a estudiantes nivel pues preparatoria, o incluso ya empezarla a dar desde la secundaria, ¿sí? Sobre todo pues para evitar estas cuestiones, ¿no? Que a veces desafortunadamente padecemos, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo le hago para obtener la inversa de una función? Miren, es como una recetita, porque son una serie de pasos. Aquí vienen los pasos que presenta el libro, ¿sí? Vamos a seguirlos porque pues de hecho vamos a estudiar con este libro. Entonces vamos a ver qué es lo que dice. Dice, suponga que y es igual a f de x, es una función 1 a 1. Entonces para encontrar su inversa, primero se resuelve y igual a x para el símbolo x en términos de y, en caso de ser posible. Y así se obtiene x igual a inversa de y. A ver, vamos a ver en qué consiste este primer paso. El primer paso básicamente es, yo tengo la función como y igual a un chorizo de x. Tengo que ponerla así para poder aplicar esta receta. Y igual a chorizo de x.
Entiéndase por chorizo, o sea, en matemáticas la palabra chorizo quiere decir como que una expresión grande, ¿verdad? Sí, sí han escuchado eso, ¿verdad? ¿O no? Sí. No es, no es el chorizo de comer, ¿verdad? Hay que digan, pues lo preparamos con papitas, ¿verdad? O un choriqueso, pues no, no es la tripita con carne, no. Es una expresión matemática muy grande, ¿vale? Sí, profe. Entonces, tenemos que tenerla así y despejamos X, fíjense. Entonces me va a quedar X igual a un chorizo de Y, ¿sí? Y luego dice, la variable X vuelve a etiquetarse como Y y la variable Y como X, y así se obtiene Y igual a inversa de X. Es decir, paso número 1, tiene que estar Y igual a chorizo de X. Después, despejo a X para que me quede X igual a chorizo de Y. Y al final, cambio a la X por la y viceversa. Y entonces me va a quedar Y igual a chorizo de X, pero ese chorizo de X va a ser la inversa. ¿Sale? No oigo. Sí, profe. Si yo grafico una función y su inversa, voy a observar que existe una propiedad geométrica muy importante, y esa propiedad es la siguiente. Cuando yo grafico una función y su inversa, voy a observar que una es el reflejo de la otra con respecto a la función identidad. ¿Sí? Esa es la característica que se va a presentar. Por ejemplo, aquí yo tengo a la función x cúbica. Su función inversa es la función raíz cúbica. Si se fijan, observen cómo una es el reflejo de la otra con respecto a la función identidad que la tengo aquí punteada. No oigo. Sí. ¿Sí? Y esa es una característica muy importante. Bueno, ok. Y vamos a ver ahora lo siguiente. Pregunto, las funciones trigonométricas, por ejemplo, seno, coseno, tangente, específicamente piensen en el seno. ¿Son funciones uno a uno? No. No, no son funciones uno a uno. ¿Una parábola es una función uno a uno? No. Ahora, volviendo en el caso de las funciones trigonométricas, si seno no es una función uno a uno, entonces, ¿por qué existe la función arcoseno o seno inverso? Si estamos diciendo que no son uno a uno, ¿por qué es entonces que sí existe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? No, profe. ¿Vale? No, profe. A ver, vamos a ver. O sea, estamos diciendo que esta es la función seno. Esta. Tiene una amplitud de 1 y menos 1. ¿Sí? Y entonces la función seno es así. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Puedo ver que qué cosa? ¿Que qué?
¿Qué puedo ver allí? Que es monótono. ¿Qué, perdón? Que es monótono. No. De hecho, la función seno no es monótona. Es monótona creciente en el intervalo de menos pi medios a pi medios. Ahí sí es monótona creciente. Nada más. Pero es en ese o en el intervalo de 3 pi medios a 5 pi medios. ¿Sí? Pero acuérdense que si yo digo que es una función monótona, estoy haciendo referencia a que lo es en todo su dominio, a menos de que yo restrinja. Entonces, es una función monótona, pero solamente en ciertos intervalos. No. ¿Cuál es la otra propiedad que puedo ver aquí? ¿Que qué? Es una función que... Rápido. Se relaciona con lo que hemos estado viendo. Rápido, muchachos. No es una función 1 a 1. No es una función 1 a 1. ¿Por qué? ¿Por qué no es 1 a 1? Por lo de la línea horizontal. Porque no cumple el criterio de la línea horizontal. Exactamente. Entonces, como no es una función 1 a 1, no tiene inversa. Sin embargo, yo sé que existe la función seno inverso. Entonces, ¿por qué es esto? Muy sencillo. Una función que no es 1 a 1, estoy haciendo referencia que no lo es en todo su dominio, pero puede ser que en un intervalo sí sea 1 a 1. Y si una función es 1 a 1 en un intervalo, en dicho intervalo va a tener inversa. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, la función seno es 1 a 1 en el intervalo de menos pi medios a pi medios, pero también es 1 a 1 en el intervalo de 3 pi medios a 5 pi medios, pero también es 1 a 1 en el intervalo de pi medios a 3 pi medios y en el intervalo de 5 pi medios a 7 pi medios. Entonces, en esos intervalos, como allí sí es 1 a 1, allí sí va a tener inversa. Y si se fijan, lo que estoy haciendo es restringir el dominio. Coger intervalos donde sí cumple esa característica la función para que ahí pueda ser invertible. Y eso se conoce como restringir el dominio. Ahora, en el caso de las funciones trigonométricas como el seno, coseno, tangente, como son periódicas, prácticamente hay infinitos intervalos donde es 1 a 1. ¿Cuál vamos a coger entonces? Lo que se recomienda es coger el intervalo más representativo. Y el más representativo suele ser el que está más cerca del origen, porque el origen es la referencia en el plano cartesiano. Luego entonces vamos a coger como intervalo representativo el que va de menos pi medios a pi medios. ¿Sí se entiende? Sí. ¿O no? Entonces, Sí. en ese intervalo es el más representativo donde es 1 a 1 y ahí sí va a tener inversa la función seno. De hecho, esa función seno se llama seno inverso de x. Anteriormente, a mí todavía me tocó, y eso que no soy muy viejito, todavía estoy chavo, ¿verdad? Era arco tangente, arco seno de x, ¿vale? Ahorita pues ya se le llama así. ¿Sí se entiende? Otro ejemplo. Una parábola. Una parábola vertical. O sea, para que una parábola sea función tiene que ser vertical, ¿sí o no? ¿Sí? Sabemos, bueno, esta es una parábola que se abre hacia arriba. Y sabemos que el punto representativo de una parábola pues es el vértice, ¿no? Vamos a suponer que tiene coordenadas A, B. Ok, claro, también está el foco, también está el latus rectum. Por cierto, ahí les voy a comentar algo en relación a lo de las parábolas.
estuve checando información y ya actualmente han modificado ciertas cosas a cuando a mí me las enseñaron. Yo les había dicho que el latus rectum era 4 veces el parámetro y ya me estoy fijando que muchos libros o muchos vídeos están diciendo que es el doble. No hay problema. ¿Por qué no hay problema? Porque esos nuevos vídeos están asumiendo que el parámetro es la distancia del vértice al foco. Y cuando yo se los expliqué, les decía que era, perdón, la distancia del foco a la directriz. Y por lo tanto, la distancia del vértice al foco va a ser la mitad. Entonces, si se fijan, es exactamente lo mismo. Aquí nada más lo que está variando es la definición de parámetro. A mí me lo enseñaron que era la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz. Ahora ya han cambiado ahí algunas cosas. Yo no sé si a lo mejor hay error en ellos, pero en los libros que yo estudié así venía. Entonces, básicamente es lo mismo, ¿sí? De hecho, yo les recomiendo que mejor utilicen como 4, pero luego profundizamos en esa cuestión. Entonces, por ejemplo, yo puedo observar que aquí la parábola es 1 a 1 en el intervalo. ¿De dónde a dónde? De mayor o mayor que A y menor que A. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Esos son intervalos donde la parábola es 1 a 1. Ahora, son los intervalos donde es 1 a 1 más grandotes. ¿Por qué más grandotes? Porque yo pudiera decir que en el intervalo de C a D también es 1 a 1, aunque ese intervalo es más pequeñito que este. ¿Sí están de acuerdo? Pero para cuestiones de formalidad siempre se habla del intervalo más grandote. ¿Ok? No oigo. Miren, aquí está lo que les comentaba. Tenemos una parábola, no es una función 1 a 1, sin embargo en este intervalo sí lo es. Y ahí es posible obtener la inversa. Bien. Miren, aquí está, por ejemplo, es posible encontrar la función seno inverso de menos pi medios a pi medios. Y para el coseno va a ser diferente. La función coseno, acuérdense que es así. ¿Sí o no? No. Sí. Entonces la función coseno es 1 a 1. Vean. A ver, ¿quién me dice un intervalo donde sí sea 1 a 1? De 0 a pi medios. De 0 a pi medios. No, bueno, ok. Si pi medios es este. ¿Verdad? De ¿Sí o 0 no? a pi. Pero sí, De 0 a pi medios sí es 1 a 1. Pero acuérdense que dijimos que tiene que ser el más grandote. Por pero cuestión, entonces, sería de 0 a pi. ¿Sí? Habrá quien diga, no, de menos pi a 0. Ok, pero siempre hay que considerar el más cercano al origen y que sea positivo. Entonces, por ejemplo, eso lo podemos ver aquí. Miren, aquí está el coseno. Y vean cómo el coseno, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Aquí está a ver, ¿dónde está? Esa es la del seno. ¿Dónde es el coseno? ¿No lo puso? Aquí está de 0 a pi. ¿No de acuerdo? Oigo. Sí, profe. Estamos restringiendo su dominio de 0 a pi. Y ahí sí podemos sacar su inversa. Bueno, lo mismo la función tangente. A ver, vamos a analizar la función tangente. La función tangente ¿puede dejar de compartir el libro, profe?
porfis. ¿Mande? ¿Puede dejar de compartir el libro para que sea más grande el pizarrón? Ah, sí. Sí. Me habían dicho eso. Desde hace rato me lo habían dicho. ¿Ya ven? A ver. Voy a graficar la función tangente. Acuérdense que la función tangente tiene ¿qué cosa? ¿Tiene qué cosa? Oigo. Asíntotas. Asíntotas verticales en pi medios menos pi medios. Luego. Y luego se vuelve a repetir. ¿Cuál es el periodo de la función tangente? Pi. Pi. Entonces, después de pi, que viene siendo 3 pi medios, se vuelve a repetir. Volvemos a tener otra asíntota, ¿no? Oigo. Sí. Sí. Y entonces la función tangente es así. Es una curvita de estas. Fíjense. A ver, aquí le ponemos así con el dedito para que sea punteado. Y veamos que es una asíntota, ¿vale? Bien. Más o menos es así. Me está quedando feyona, pero pues lo estamos haciendo a mano, ¿no? Oigo. Sí. Profe. Más o menos. Y obviamente acá, de nuevo, ¿sí o no? Oigo. Sí. Aquí va a ser menos pi, ¿verdad? ¿Se espantaron? Oigo. Sí. Sí les dije lo de la sorpresa, ¿no? Pero ahorita no se los puedo decir porque si no, sí les hablé de lo de la Sinfonía Sorpresa, ¿no? De Haydn. ¿No? No. No. Después, ya después, porque ahorita si no, me pico y ya no le avanzamos. Entonces ahí está. A ver, ¿quién me dice un intervalo, el intervalo más representativo, donde sí es 1 a 1 la función tangente? ¿Cómo restringiríamos ese dominio? Menos pi medios a pi medios. Los pi medios a pi medios, exactamente. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Ok, entonces vamos a continuar. Fíjense bien, las funciones inversas tienen muchísimas aplicaciones. No tienen idea cuál, o sea, son bastantes. Miren, a ver, aquí les platico la anécdota que me pasó con un buen amigo mío que seguramente les va a dar clase. Me llevo muy bien con él, ¿no? O sea, digo, eso es algo también muy padre, porque pues existe mucha camaradería, ¿no? Entre profesores, como también entre alumnos, ¿no? Porque a fin de cuentas somos camaradas. Y esta palabra camarada es una palabra muy bonita, no crean que estoy así como que tipo... desafortunadamente lo utilizaban mucho los bolcheviques y ya creen que cuando uno habla de camarada es más o menos de la misma calaña, pero nada que ver, ¿sí? Dios me libre. Pero hay mucha camaradería. Entonces este compañero seguramente les va a dar clase. Y en una ocasión me hizo una pregunta. En la materia que él da, habla de la curva de demanda, algo así me comentaba él. No, pues es que mira, es que esta es la curva de demanda y él es licenciado en Administración de Empresas. Y el hecho de no conocer bien las matemáticas se le hacía muy difícil, muy complicado entender las cosas, porque él me decía, es que esta es la curva de demanda, y yo le decía, no, viejo, porque pues así nos hablamos, ¿no? Entre amigos, no, espérate, viejo, estás mal, o sea, no es así el asunto. Y yo le decía, mira, no es una curva, es una línea recta, ¿por qué me dices que es una curva? Y sí, efectivamente era una curva.
Perdón, es una línea recta. Y me decía, no, 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 es que así lo decimos nosotros. Y dije, órale, pues. Ya. Y él se le hacía muy difícil obtener la función inversa. No me acuerdo ahorita cómo le llamaba a él. Sé que a una le llamaba curva de demanda y a la otra no me acuerdo qué nombre tenía, pero esa otra función era la inversa. Y se le hacía muy complicado entender cómo era la inversa. Por eso les digo que tienen ustedes que dominar esto súper bien, porque una es lo contrario de la otra. Y si tú, por ejemplo, eres capaz de entender lo que te está diciendo una función, fácilmente vas a encontrar o vas a saber qué es la información que te va a proveer su inversa. ¿Sí? Entonces, sí es importante que pongamos atención en este tema. Pero otra de las aplicaciones es para evaluar funciones sin necesidad de calculadora. Miren, por ejemplo, este tipo de relaciones, yo las puedo resolver muy fácil sin la calculadora. Y esto está muy sencillo. Y lo pueden ver aquí en la tablita. Fíjense. Si yo a ver, yo aquí tengo, esta es una composición, de hecho, ¿sí se fijan? Una composición entre una función que es el seno y su inversa que es el seno inverso. Entonces, si yo le aplico seno inverso al seno, se van a cancelar y me va a quedar nada más la pura variable. Lo mismo si al seno le aplico seno inverso. Se van a neutralizar, vamos. ¿Ok? Esa es una de las aplicaciones importantes de las funciones inversas, que me permite, entre comillas, neutralizar, entre comillas, ¿sí? Entre comillas, neutralizar funciones, y esto tiene muchísimas aplicaciones, sobre todo para despejar variables. De hecho, ustedes ya lo han hecho. Cuando yo tengo una variable al cuadrado y la quiero despejar, yo les he preguntado qué hago y me dicen, ¿le saco raíz? ¿Sí o no? Sí. Porque la función raíz cuadrada es la inversa de la cuadrática. Entonces, ahí podemos ver precisamente esta cuestión. Bien. Vean cómo son la gráfica de la cotangente inversa, secante inversa, cosecante inversa. Esas son unas cosas bien bonitas. Yo creo que ahorita están viendo esto y muchos tienen el ojo Remi ahorita, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, yo lo sé, yo los conozco. Bien, a ver, entonces, luego aquí ya vienen los ejercicios, vamos a ver. Ok. A ver, miren, eso está fácil. Dice, explique por qué la función f dada no es 1 a 1. A ver, quien me diga, pero así, de forma contundente, por qué estas funciones no son 1 a 1, sin ver la respuesta, si es que la tienen por ahí. ¿Por qué no son 1 a 1? A ver, ¿quién me da una explicación contundente? Sí saben lo que es una explicación contundente, ¿no? ¿Sí se entiende eso o no? Sí, profe. Es una explicación, vamos, totalmente que no se puede contradecir, que prácticamente ya te está dando la respuesta. Es, por ejemplo, cuando en el meme ese, ¿no? Cuando el chavo da un argumento así bien, bien matón, y lo ponen ahí con sus lentecitos negros, ¿no? Y empieza a sonar la musiquita esa de guap, pelón, ¿no? ¿Sí la han escuchado, no? Sí, profe. Sí, profe. A ver. Sale.
Porque tienen su gráfica, son como parábolas y no cumplen con el criterio de la línea horizontal. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, esa explicación está, pues está bien, pero no del todo, porque esta no es una parábola, esta es una función de cuarto grado, ¿sí? No es una parábola. Sin embargo, tiene por allí algo de, pues algo de que sí se le pudiera cortar, sobre todo porque esta sí lo es, ¿no? Y bueno, vamos a tomar en cuenta algo por ahí a usted que lo dijo. Ya nada más me acuerda más adelante. ¿Sí? Sí, profe. Y la razón es porque son funciones que, fíjense bien, esta, la 2, es una función par. ¿Ya se fijaron que es una función par? Y el hecho de que sea una función par significa que va a ser simétrica con respecto al eje Y. Y si es simétrica con respecto al eje Y, entonces va a haber por lo menos un par de valores de X diferentes para un valor de Y, y eso ya hace que no sea 1 a 1. ¿Sale? Y en el caso de la primera, pues es lo que dijo su compañera, ¿no? Que como es una parábola, pues sabemos que las parábolas no lo son. Bien. Ahora aquí nos dice, determinemos si la función dada es 1 a 1 al analizar su gráfica. A ver, la número 3, ¿cómo se llaman ese tipo de funciones? Rápido. ¿Cómo se llaman? Lineal. No. No. ¿Cómo se llaman esas funciones? Rápido. Constante. Es una función constante. ¿Cómo es la gráfica de una función constante? ¿Cómo es? Una línea recta. A ver, pero necesito más especificidad, por favor. Una línea recta vertical. No, Horizontal. es una línea recta horizontal, ¿no? Una línea recta horizontal es una función 1 a 1. No. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, yo digo que sí. ¿Es una función 1 a 1, sí o no? Sí. No es una función 1 a 1. ¿Por qué? Porque vean cómo ¿cuál es el dominio de la función? A ver, ¿cuál es el dominio de una función identidad? El dominio. Sale. ¿Cuál es? Todos los números reales. Todos los números reales. ¿Y cuál es el rango? ¿Cuál es el rango? Igual todos los reales. No. A ver, ¿cuál es el rango de la función y de esa función? A ver, nada más de esa, f de x igual a 5. Cinco. Es 5. 5. El dominio son todos los reales y el dominio nomás es un número. Ya con eso ya vemos que no es 1 a 1. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué no es 1 a 1 a partir de eso que estamos viendo?
Porque el 5 le funciona a todos los números reales. Porque puedo asignar el 5 a infinitos valores que son de X. Y eso ya no es 1 a 1. ¿Sí o no? Sí, profe. A ver, la 4. ¿Es 1 a 1, sí o no? A ver, ¿quién me dice qué tipo de función es esta? Lineal. ¿Las funciones lineales son 1 a 1? Sí. ¿Por qué? Porque a cada Ellos valor de de línea horizontal. corresponde un valor de Y. Porque precisamente solamente hay tres sopas. Que la línea recta esté inclinada, ¿verdad? Y si está inclinada, pues a fuerzas va a ser 1 a 1. Que esté horizontal, perdón, que esté vertical. Si tenemos una línea recta vertical, pues también va a ser 1 a 1. Perdón, no va a ser 1 a 1, si se fijan. Si es vertical, no es 1 a 1. ¿Por qué? Porque allí es al revés de la función constante. Allí a un valor de X lo estamos relacionando con infinitos valores de Y. De hecho, una línea recta vertical no es función. ¿Están de acuerdo que no es función una línea recta vertical? ¿Por qué? Porque a un valor del dominio lo estamos relacionando con infinitos del rango. ¿Sí lo ven o no? Sí, sí. Entonces una línea recta vertical no es función. Para que sea función tiene que ser horizontal o inclinada, sin importar si es hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, ya vimos que las horizontales no son 1 a 1. Las que siempre van a ser 1 a 1 son las oblicuas, que son las otras. Entonces, si es 1 a 1, lo mismo esta. ¿Ok? No oigo. Sí, profe. Bien. Vamos a ver qué onda con la función. ¿Esta cómo se llama? Valor absoluto. Es una función valor absoluto. A ver, si yo les dijera cómo harían la gráfica de esa función, ¿cómo me dirían? ¿Qué me dirían? ¿Sí? A ver, alguien, ¿cómo podría obtener esa gráfica? No oigo. Tabulando. Una puede ser tabulando, estoy de acuerdo. Y la otra, pues tomando como mamá a la valor absoluto, que ya sé cómo es su gráfica, y nada más desplazándola una unidad a la izquierda, ¿no? No oigo. Sí, profe. ¿Sí? Claro que la otra es tabulando, ¿eh? Ahora, lo vamos a hacer tabulando. Aquí lo importante es saber cuántos valores le voy a dar a X. ¿Alguien recuerda cómo es la gráfica de la función valor absoluto normal? Es como una V. Ve, muy bien. Esto quiere decir que le voy a dar 3 valores. Con 3 valores es más que suficiente. ¿Por qué? Pues porque con ellos ya puedo graficarla. Ahora, ¿qué valores? Fíjense bien. Aquí es valor absoluto de X más 1. Es lógico que en menos 1 va a valer 0. ¿Sí? De hecho, ese va a ser el punto mínimo, el valor mínimo. Luego, entonces, es muy importante que identifique yo ese valor en la función valor absoluto. ¿Dónde vale 0? Pues fácilmente me doy cuenta que vale 0 en menos 1. No oigo. Sí. Sí. Entonces le voy a dar 1 después y 1 antes, y esos van a ser los 3 valores.
y generalmente le voy a dar uno adelante, uno que esté 2 adelante y uno que esté 2 hacia atrás para que sea más parejo el asunto. Por lo tanto, le voy a dar el -3, el -1 que ya dije y el 2. ¿No oigo? Sí. Sí, Con -3 va a valer 2, con -1, 0 y con 2, 3. Oigo. sí, profe. ¿Sí? Entonces, -3, 2, -1, 0, 2, 3. Y ya con esos, miren. ¿Sí o no? Claro que si me quiero ver así como que bien, porque hay que buscar la propiedad, ¿no? Hay que ser... ¿Por qué no me dicen? ¿No oigo? ¿No oigo? No nos dimos cuenta. Hay que ser bien propios, bien formales. ¿A qué me refiero con eso? Que estoy viendo que está cortando al eje, ¿qué cosa? Y entonces, pues tengo que averiguar dónde va, dónde corta el eje Y, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero lo voy a hacer mentalmente. ¿Cuándo va a cortar al eje Y una función? ¿Cuándo qué? X valga 0. Cuando X valga 0. Entonces, si sustituyo aquí el 0 rápidamente, me doy cuenta que va a valer 1. Y ahí está. ¿Sí o no? Sí. Ok, esa es la función valor absoluto de X más 1. La pregunta ahora ¿es 1 a 1? No. No. No es 1 a 1. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer rápidamente, bueno, ya es hora. Sí, creo que ya no nos va a dar tiempo. Vamos a dejarle aquí. ¿Alguna pregunta o duda? Sí, vayan estudiando bien esto, porque mañana, Dios mediante, sí nos vamos a ir un poquito más rápido, muchachos. Yo ¿Sale? solo tengo una pregunta. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Entonces, en las funciones inversas, ¿se van a analizar por zonas en la gráfica? Cuando no son 1 a 1, sí. Hay que buscar un intervalo. Eso es lo que viene siendo esa región que comentas. Un intervalo donde sí sea 1 a 1. Ahora, por formalidad, ese intervalo tiene que ser el más grandote. El intervalo más grande donde sea 1 a 1. ¿Sí se entiende? Sí. Bien, vamos a Sí, ya. dejarle aquí. Que pasen buena tarde. Fue un placer estar con ustedes. Les mando un abrazo. Yo he visto algunos youtubers que se despiden diciendo los quiero mucho. Entonces, pues yo creo que también es algo que hay que hacer, porque pues sí, hay que querernos entre todos, ¿no? Entonces también los quiero mucho. Dios mediante, mañana continuamos. Que pasen buena tarde. Igualmente. Muchas gracias por la clase. Gracias. Sí, hasta luego.